Me llamo José Carlos Donaire, soy editor o montajista de cine. Me desempeño hace un montón en lo que es la parte de postproducción y más que nada hago asistencia de montaje y también de edición de televisión. ¿En qué películas trabajaste? Asistí a una ópera prima que se va a estrenar este año, se llama La Noche Más Fría. Trabajé con fui asistente de Santiago Esteves. Eso se hizo el año pasado, duró como 2 meses la asistencia. Después hice una asistencia para un documental que se llamaba El Duelo del Vino, de los hermanos Carrera. Y después hice más que nada pequeñas escenas porque trabajaba en una productora donde éramos muchos editores, entonces no era que era de una película específica, sino de varias cosas a la vez, pero eso ya era editor de esa productora. Pero las dos principales son esas, donde asistí casi todo el proceso completo. Claro. ¿En qué consiste el trabajo de un asistente de montaje? Eh, es medio complejo porque, digamos, uno piensa que es muy parecido al editor final, pero sí, aunque, o sea, el inicio es igual, tenés que sincronizar todo el material, o sea, eres el primer filtro antes de que lo vea, no sé, un productor o un director. Entonces, lo primero que tienes, lo que recibe, un asistente de montaje recibe todo el material, absolutamente todo lo que se grabó en la película, que inclusive puede estar las malas tomas, las buenas tomas, absolutamente todo, el crudo, y lo que hay que hacer es empezar a sincronizar. Sincronizar es poner el audio y el video al mismo tiempo, en el mismo... Depende, primero hay que depender cómo va a trabajar el editor, que vendría a ser como digamos tu jefe. O sea, el editor te dice yo voy a trabajar en programa tal, no programa de edición. Sea el Avid, sea el Final, el Adobe Premiere, dependiendo de la plataforma, uno sabe cómo va a trabajar. En el caso de otros ejemplos que te di eran Final Cut, entonces era armar secuencias. Pero la función del asistente no es saber un programa, digamos. O sea, el programa es el accesorio con el que trabajas. Lo que tú tienes que hacer como asistente es recibir todo el material y hacer no el primer armado, sino empezar a sincronizar todas las secuencias, que es audio, porque audio es una cosa y video es otra cosa, y todo te llega por separado. Entonces tú vas descargando el material, la descarga, estas cosas técnicas depende también qué programa vas a utilizar, o sea, eso siempre está ligado, pero tu primera función de asistente es comenzar a hacer, por ejemplo, escena 1, escena 2, escena 3, hasta la escena última, o sea, tú tienes toda la película bajo tu brazo, y entonces a veces lo que te van pidiendo es armar como si, es como a veces yo le digo como estar en una biblioteca, o sea, como ordenar los libros, las escenas, todas las tomas de la primera escena. Entonces tienes toda la escena 1, toma 2, toma 3, toma 4, toma 5. Por más que no sirva ni la 3, pero tú tienes que tener todas, las 5. Vas a la escena 50, toma 1, toma 2, toma 3. Es como armar un bibliorato gigante donde el editor después, o en todo caso, a una función que te explico después, tú tienes que encontrar, por ejemplo, dicen, no, ven el guión, dicen, lo que pasó en la escena 50, ¿qué tenemos? Y tú muestras, tienes escena 1, tienes escena 2, no me sirve la 1, la 2, ¿cuál sirve la 2? Entonces se quedan con eso. Pero aún tú tienes que tener, que el editor elija su escena, tú tienes que tener todo, es como la secretaria, pero no es la secretaria, sino tú tienes toda una especie de afiches, de fichas, si lo hiciéramos, eso no existe porque todo ahora es digital, pero es como tener un bibliorato, como te digo, un cajoncito de cada escena. Entonces lo que vos tenés que tener como asistente y que es vital es orden. Porque pueden venir y decirte, muéstrame la escena 3, todo lo que hay en escena 3, tú no decir dónde estará esa escena o qué parte no. Entonces, porque digo, ellos pueden, porque si tú empiezas a dar dudas de no mostrar todo, pueden dudar tu trabajo y eso ya es otro tema. Entonces, si tú eres ordenadito y tienes orden y a la vez tenés forma de organizar eso, porque una cosa es el orden y otra cosa es organizar, porque al ser ordenado no se te pierde nada. Y al organizar vas a saber cómo irle dando al editor, te dice pásame la escena tal, pásame la escena esto, yo necesito tal, pero cuando lo pasas no es que ya te desprendes, sino que tú tienes que seguir sabiendo que pasaste tal escena. O sea, tienes que tener todo un organigrama en tu cabeza, que el editor no va a pensar en eso, el editor va a armar, va a decir voy a hacer tal cosa, lo va a tratar más como el artista, como pinta, pero no va a pensar qué color, ¿no? Precisamente por eso es un asistente, porque es como el que está atrás
ayudando a que las partes del orden no tenga que pensar el editor, porque si no se arma todo un desorden y eso es para mí, eso es lo primero, el orden y después la organización. ¿Interactúas con otras áreas? Sí hay mucha comunicación, ahora que recuerdo, con producción, los asistentes, por ejemplo, ¿cuándo va a llegar el material? Por ejemplo, se graba esta semana, entonces tú la recibes el sábado, la recibes el lunes, o sea, te dicen llega la semana 1, porque viste, cine sobre todo se graba por semana, entonces tú recibes la semana 1, te dice va a llegar el sábado, entonces tú el lunes la tienes, no, este sábado vas a recibir semana 1, semana 2, semana 3, eso te dice producción. Claro. En televisión es distinto, en televisión a veces es por jornada, por ejemplo se graba hoy, que estamos viernes, entonces tú la recibes el lunes, te dicen el rodaje del viernes lo vas a recibir el lunes, o el rodaje del martes lo vas a recibir el miércoles, entonces quiere decir que el lunes solo recibes viernes, ¿entiendes? O sea, es más por día, es en televisión y en cine es por semana. O sea, la interacción solamente con producción, después, salvo cuando ya se empieza, viste, una vez que ya tú tienes todo el material organizado y se lo pasas a un editor y se empiezan a hacer los primeros armados, que es cuando ya está narrativamente eso. El director va a ir a visualizar, o sea, el director y producción es con lo que más interactúa, porque el productor de la película a veces quiere ver algo, entonces tú tienes que tener eso, o el editor le va a mostrar algo, entonces tú estás ahí para ayudar, por ejemplo, no sé, él tiene editadito, pero quiere ver el crudo, entonces el asistente le tiene que mostrar al productor. Entonces depende mucho de lo que necesiten, pero casi siempre es producción y obvio el director si quiere ver algo. Pero eso es cuando ya empieza a visualizar, a hacer visualización de la película o de televisión. Llega el productor del programa, quiere ver cómo va esto, cómo se está organizando y ahí tú le muestras. Pero después otra área no, imposible. Lo arte, escenografía ya fue. Claro. Casi siempre es producción y el que dirige el programa. Sí, casi siempre va a depender de con quién trabajes. Es como muy, es como ellos van a decidir, la productora puede decidir qué plataforma y también, pero la persona es muy diferente. Una cosa es método de trabajo de un editor, te dice yo quiero que me organices las escenas de esta forma. Entonces tú las tienes que hacer en función a él, porque si no es como, Claro. porque si empiezas a hacer lo que tú quieres, primero que te ganas un conflicto innecesario y no, entonces va a depender siempre de qué editor es, o sea, quién es la persona principal y cómo, o sea, en función a eso y saber qué quiere, porque si es siempre en conjunto, pero siempre es el editor, pues por más que venga otra persona a decirte algo, es como que no, o sea, lo puedes tomar, digo, no sé, viene un productor y te dice, está bueno, no, organízate tal, pero siempre va a ser en función de quién es como la persona directa con la que trabajas todos los días, como tu jefe, digamos, la persona que está por encima tuyo, porque es la persona que decide, y ahí tienes que convencer que eres un buen asistente. ¿Qué diferencia hay en trabajar publicidad y en cine? Algo que suele pasar mucho o sea, sucede mucho en televisión. Bueno, también, lo que sucede hay que diferenciar. En cine el proceso a veces es un poco más lento. Por ejemplo, sincronizas, organizas y hasta que empiezan a editar es un poco más tranquilo, digamos. Porque a lo que voy es que lo que siempre recibe son correcciones. O sea, el editor principal hace una visualización con el editor. Hablemos de cine primero, con el director. El director dice, no me gusta esto, pone esto, cambia el otro. Bueno, entonces el editor hace esos cambios y a veces quiere probar otras cosas, entonces empieza a decirle a su asistente, quiero tal cosa, quiero probar tal. En televisión hay muchas correcciones muy sobre la marcha, televisión es mucho más veloz. Es como, se recibe su material, ya lo tienes que estar procesando porque lo van a editar mañana. Esto es un asistente en televisión, digo, ¿no? Ya tienes que empezar a armar y ya está. Entonces va saliendo, entra otro material, es mucho más vertiginoso. La publicidad tiene mucho de eso, porque tiene un poquito de la televisión y un poquito del cine. En lo que es televisión recibes corrección del director, de la gente, porque viste que en publicidad lo que tienes es un creativo. Hay una productora, la que crea el guión, los creativos publicitarios. Entonces ellos van a la productora, ven, te dicen qué corrección hacer, qué corrección no hacer. Entonces tienes eso, tienes el director del comercial, tienes la productora, si tienes algún director de fotografía, el productor, o sea, tienes muchos más filtros que puedas tener en otro lado, en publicidad sobre todo, pero también lo que tiene la publicidad
que no, por ejemplo, en comparación del cine que tiene que ser mucho más rápido. O en todo caso, si tú tienes que trabajar un montón para entregar un corte, te tienes que trabajar esas muchísimas horas para entregarlo. En cambio, a veces en cine es mucho más, a veces es más tranquilo. Claro, eso va a depender del organigrama. Si tú quieres entregar algo en 2 semanas, tienes que correr. Pero en publicidad casi siempre, casi siempre los tiempos son mucho más ajustados. Y tienes este filtro de constantes correcciones de todos lados. Y si hay que trabajar mucho más tiempo extra, lo vas a hacer. Porque el vértigo es mucho mayor, mucho más rápido y depende mucho de los periodos de entrega. Tanto en televisión como en cine también tienes un periodo de entrega, pero suelen ser un poco más espaciados, un poquito, tampoco es demasiado. El asistente sobre todo tiene que saber esas cosas, porque por ejemplo, si vos sabes en cine, en el Inca, hay entrega de, por ejemplo, vos para determinadas áreas tienes que entregar DVDs, primeros cortes, mandar cosas al Inca, viste, estas cosas burocráticas. El productor quiere ver algo, quiere ver la escena 1 y 5, por ejemplo, los que quieren ver. Eso no lo hace el editor, esos paquetes los arma el asistente. Por ejemplo, el DVD para el Inca. Entonces, digamos, esas cosas de entregas las tiene que saber siempre un asistente. Y en publicidad, si bien no tienes esas cositas, tienes que saber cuándo se entrega, porque si no es como todo te va llegando sobre la marcha. Entonces, como digo, siempre va a ser mucho más rápido a lo que es el cine. Pero digo, siempre va a ser en función al periodo de entrega. Creo que es en general. No sé si tanto que se diferencia la publicidad, porque digamos edición casi siempre tienes que tener rapidez, seas asistente o en el peor de los casos seas el editor principal. Porque yo también trabajé de editor principal en publicidad y es mucho más rápido entregar las cosas. O sea, tienes menos tiempo para hacer todo y tienes a veces muchísimo más material. Entonces, son todos muy similares, pero en publicidad siempre es mucho más rápido. ¿Alguna anécdota que quieras contar? No sé. Como editor. Sí, como editor o asistente. Algo que quieras compartir con nosotros. Claro. Lo que yo digo siempre, o sea, lo que encuentro porque a veces también me ha tocado ya ser editor, también porque digo, tuve mucho tiempo de asistente y entonces estoy como en ese pasaje a ya ser editor. Lo que siempre tiene que ser el de asistente es como una persona muy despierta. O sea, no muy como, si te preguntan algo, saber, o sea, porque es muy diferente. Un editor tiene el contenido narrativo de su película, pero el asistente tiene todo el material, o sea, como todo el borrador. Entonces tienes que saber el material que se dispone, qué hay, qué no hay. Si estás medio dormido, si es como no saber, si se grabó tal, no sé. No sé si es muy factible a que sigan confiando en ti, porque con un asistente toda la confianza tiene que tener del mundo, porque si no es como, también por un tema laboral, digo, eso te conviene a seguir creciendo. Creo que para mí eso es, primero ser como asistente, ¿no? Ser muy despierto y después ser muy ordenado y ser rápido. Rapidez, lo que pasa es que la rapidez va a venir con el tiempo, no es algo de que tú ya llegas y eres lo mejor. Es como que el mismo trabajo te va educando, o sea, tampoco hay que desesperarse de ser el mejor, ni bien, como decir, ni bien te emplean, ya quieres, no, yo soy lo mejor. Es como, te vas a encontrar con muchos problemas, sobre todo técnico y como de organización. Y para mí es eso, ser muy ordenado y ser muy despierto, porque si no es como dicen, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, y en esto es vital. Claro. Así que y anécdota eso, que yo siempre creí, porque siempre uno estudia los programitas, viste, yo hacía, cuando estaba en la facultad, los tutoriales, pero digo, el trabajo es el mejor maestro, es como donde te terminas de curtir, digamos. Entonces para mí la anécdota es eso, de que fui aprendiendo, conforme fui trabajando, que uno aprende más de lo que le enseña la facultad, pero está bueno tener ciertas armas, Claro. así que es como re importante, está bueno. O sea, digo, no es por ser asistente pensar que, bueno, soy asistente. No, está bueno porque te sirve mucho para cuando vayas creciendo. O sea, no minorizar una labor porque es re importante. Porque si bien no estás en contacto con todos, tienes que saber todo. Porque es como eso.
como la primera persona que van a decir qué pasó, que no hay tal material, el asistente. Y ahí empieza el problema. Entonces estás ahí, es una función re importante.